Bueno, ya estamos de regreso en Canal Ciudadano y vamos a seguir conversando sobre lo que a usted le interesa, lo que usted está buscando en la región del Maule. En esta ocasión se encuentra con nosotros nada menos que uno de los más destacados historiadores de nuestra región. Me refiero a don Jaime González Colville. Don Jaime, muy buenas tardes. Es un agrado tenerlo en este estudio y poder hablar de este megaproyecto que involucra a las 30 comunas de la región del Maule. Ya, muchas gracias por la invitación de Canal 30 y a su disposición para, digamos, referirnos y precisar lo que significa, como tú has llamado, megaproyecto, porque en realidad es un megaproyecto dada la extensión de la región del Maule. Bueno, claramente, porque se busca, lo que hemos conversado incluso previamente, se busca rescatar la historia, la idiosincrasia, establecer un poco lo que es cada comuna, cada una de las 30 comunas, un proceso claramente bastante extenso, pero que tiene su metodología. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se busca con ello? Bueno, una de las cosas notables de esto, y que yo, digamos, lo he comentado en el centro, he tenido algunas polémicas con algunos intendentes, en buena onda, como dicen los jóvenes, sobre que el Día de la Región del Maule permite determinar que la región del Maule subyace en varias regiones. La región del Maule Norte, por ejemplo, el río Maule al norte es una región, y la región del Maule Sur es otra región, y la región costera del Maule es otra región, y la región de la precordillera es otra región distinta en condición, distinta en aspiraciones, y lo que es más importante, distinta en pasado. Y eso, ¿cómo se grafica, cómo se muestra en este proyecto? ¿De qué es lo que busca desentrañar este proyecto? Bueno, este proyecto pretende, de las 30 comunas de la región del Maule, recorrerlas en primer lugar minuciosamente, ver lo que se ha publicado sobre cada región. Algunas comunas tienen mucha historia, tienen mucho material, y otras prácticamente no tienen nada. Hay comunas que tienen su historia muy en pañales. Las comunas que tienen mejor hecha su historia y publicada, Parral, por ejemplo, Retiro, Villalegre, desde luego, yo vivo ahí. Linares acaba de publicar su historia, 800 páginas, hace cerca de 4 meses. San Javier tiene su historia aún inédita, pero hay comunas que no tienen historia, lo que no significa que no la tengan, que no exista, que no la tengan publicada, pero que no exista. Por ejemplo, conversamos recién el día de la proclamación de la independencia en Talca. Hay una discusión que, claro, divide entre lo que son los talquinos y los penquistas. Claro, pero es una discusión. Hubo un seminario hace 2 años atrás en la Universidad de Talca, donde yo estuve invitado por la región del Maule, y habían también historiadores de Concepción. Y bueno, lo que se estableció es algo que yo he dicho a lo largo de muchos años, y lo he publicado también. O'Higgins firmó la independencia en Concepción el 1 de enero del año 18, pero la firmó en medio de una batalla, en medio de un ambiente aún guerrero, pero le faltaba a esa independencia proclamarla, o sea, darla a conocer a los habitantes. Y ese día 12 de febrero se proclamó en Talca, se proclamó en Curicó, se proclamó en Santiago y se proclamó en todos los pueblos que hasta ese momento tenían alguna administración, tenían un subdelegado, tenían un gobernador. ¿Qué se proclamó? Lo que se firmó en Concepción. En consecuencia, cuando se pidió que se declarara feriado legal esto, el Congreso pidió opiniones. Yo fui uno de los que opiné y le dije que la firma de la independencia, O'Higgins firmando la independencia en una estatua frente al municipio, con un uniforme que jamás usó y con un acto que jamás hizo, ya crea en los habitantes una idea falsa. O'Higgins nunca usó uniforme de parada estando en guerra, y cuando usó uniforme de parada, el único retrato que hay de él de 1822 está con una banda azul, no una banda tricolor. ¿Quiénes usaban banda azul hasta hoy día? Los Borbones, que es el símbolo del poder. O sea, O'Higgins tomó un uniforme y usó la banda que usaban los antecesores de él, los reyes Borbones que gobernaron Chile hasta la independencia. O'Higgins no es parte de la historia, entonces. Eso es la historia, te digo, real.
Exacto. Por ¿Eso es ejemplo, parte de lo que se está buscando, lo que se va a plasmar en este megaproyecto? O sea, eso ya está publicado. Por eso digo que este proyecto tiene, en este momento, yo acabo de publicar el libro número 25, que es la historia del Club Talca. El Club Talca tiene 150 años y muchos de los hechos que ocurrieron en Talca, la venida de la actriz Sara Bernard, que fue la primera diva que visitó Chile en 1886, la formación del regimiento Talca, la venida del escritor Vicente Blasco Ibáñez, que soy desconocido, pero que en ese año, en 1909, era candidato al premio Nobel. La creación de una escuela agrícola, la creación de una feria en 1905, que es la antepasada de la FITAL. Fue hecho por esta institución que se llamaba Club Talca. Hacia atrás está, por ejemplo, un libro que se llama Diccionario de Maulinos, donde yo recojo todos los nombres de maulinos ilustres que los hubo en los últimos 4 siglos. Está la historia de las industrias, que va a aparecer luego, que es un capítulo de la economía local. ¿Qué industrias hubieron en Talca desde 1700? ¿Cómo se formaron? ¿Qué hicieron? Etcétera, etcétera. En consecuencia, en este momento estamos recogiendo, pero con un sentido global, lo que se ha hecho o lo que ha intentado hacer cada comuna. Por ejemplo, Curanipe pudo haber tenido el gran puerto maulino, que Constitución lo hizo porque tenía más poder, pero que el mar lo destrozó 2 veces. Pero muchos ingenieros decían que el lugar mejor para construir un puerto, porque no había ni las mareas, ni la barra, ni el oleaje que tiene Constitución, era Curanipe. Y eso puede ser incluso tomarse hoy en día como lo que se espera construir un puerto en la región. Se mejoró todo lo que es la conectividad del paso internacional Pehuenche, se viene ahora la nueva concesión de la Ruta 5 Sur, obras que podrían incluso complementarse, pensando en eso, en que la zona sur de la región del Maule pueda tener un puerto y no Constitución, como el poderío que tiene. Hace algunos días, meses, se publicó una nota en el Mercurio donde algunos personeros decían lo que tú dices, que era el momento, ¿cierto?, dada la conectividad del Paso Pehuenche, y hacer un megapuerto que uniera el puerto de Buenos Aires con el puerto de Constitución, y más encima que la ruta hacia Constitución va a ser doble calzada luego, que eso es lo que ya estaría concesionado. Pero Constitución ha tenido 3 intentos de puerto. Uno, el más poderoso de todos, de 1922, cuando el presidente Alessandri destinó 15.000 pesos oro de la época. Traducido hoy día, que es muy difícil traducir la moneda, pero unos 15 millones de dólares de hoy. Lo construyó una firma inglesa. Vino el terremoto del año 28 y el puerto se hizo 1000 pedazos, y todavía nosotros vemos los molos de concreto dados vueltas, tal como lo dejó el terremoto en esa época. En 1877 la isla Orrego era una factoría con fábricas, puertos, casas, etcétera, etcétera. El terremoto del año 77, 1877, arrasó con todo eso. Se volvió a reconstruir el año 28, se volvió a arrasar. Se volvió a reconstruir el año 39, otro terremoto, se volvió a destrozar. Y nuevamente la isla fue arrasada en el terremoto del año 10. Entonces, hay un ingeniero, Domingo Casanova, que publicó los anales del Instituto de Ingenieros el año 30, lo volvió a repetir el año 40, que Constitución nunca podía tener puerto, pero sí Curanipe. Si se observan los daños que hubo en Curanipe con el terremoto comparado con los de Constitución, en Curanipe fueron nulos, porque la estructura de la costa hace que no tenga el oleaje que tiene Constitución. Debería tomarse en cuenta. Debería tomarse en cuenta las lecciones de la historia. Exacto. O sea, porque ya tres golpes fuertes. 3 golpes fuertes. Ahora, si tú recorres la prensa, el municipio de Valparaíso, de Constitución, está tratando de comprar la isla Orrego a los descendientes de la familia Orrego. ¿Para qué? ¿Para qué la quiere comprar? ¿Para tenerla como isla o para nuevamente intentar construir algo? La naturaleza da lecciones muy duras, y en este caso, digo, los terremotos en Chile han dado reiteradas lecciones que los hombres olvidan. ¿Qué pasa ya más al norte? ¿Qué pasa con Sagrada Familia? ¿Qué pasa con Licantén? ¿Qué pasa con Curicó? ¿Qué pasa con Teno? ¿Qué pasa con Romeral? Romeral, por ejemplo, es una comuna que ha prosperado muy bien en cuanto a sus valores, de que el único busto, estatua de don Arturo Alessandri está en Romeral.
siendo un presidente que nació en Linares y del cual se cumplen ahora 150 años de su nacimiento en diciembre. La única estatua de él conmigo está en Romeral. ¿Por qué razón? Porque él parte de su juventud la pasó ahí y su padre fue dueño del fondo que ahí existe. Y es un hermoso camino hacia la precordillera y es un pueblo muy hermoso. Es un pueblo que tiene una tradición histórica y una tradición agrícola bastante notable y además tiene una infraestructura y una arquitectura que afortunadamente los terremotos no la han destruido. Hacia la costa, Licantén, Yico tuvo siempre la esperanza del puerto. Y Balmaceda, cuando vino en 1888 en un viaje mítico que hizo, le prometió el puerto y prometió hacer de la laguna de Pichuquén hacer puerto militar, abrirla y permitir ahí tener puertos para que los barcos pudieran entrar. Se hizo la estructura del puerto de Yico, que hoy día es monumento nacional. Exacto. Pero que obviamente el mar lo está destruyendo. Fue otra posibilidad de puerto que se dio en esa época, porque no tenía, reitero, el oleaje y la violenta fuerza que el mar tiene en Constitución, que ya digamos es de hecho, en base a la historia, si aprendemos de la historia, que debiésemos hacerlo, Constitución nunca debería tener puerto. Sí, puede ser, como dice, la zona sur o la zona norte de la región, de la costa de la región. Y esto que yo digo, no lo digo en este canal, lo he dicho en publicaciones que he hecho en el Diario Centro y en charlas que he dado en la Academia Chilena de la Historia, a la cual pertenezco. La Academia Chilena de la Historia tiene 40 investigadores que se supone son los mejores del país. Yo no estoy seguro de que así sea. Es como la selección chilena, uno dice, ¿estarán los mejores jugadores? Uno siempre dice no, porque debería estar fulano o sutano. Pero ahí están los hombres que en cierta manera hacen la historia del país y están casi todos los premios nacionales. Bueno, ahí hay una conciencia clara de los hechos históricos. Por ejemplo, que el Liceo Talca no fue fundado por el abate Molina, que no se fundó en 1827, sino que se fundó en 1840. Trabajo que yo publiqué el año 12 en el boletín de la Academia. Estamos descubriendo, bueno, en mi parte estoy descubriendo situaciones que uno la asumía como claro, propia. La asumía como propia. Es ser el acta de la independencia, bueno, siempre la discusión con los penquistas. Eso de la independencia, te digo, quedó claro, y quien diga lo contrario, bueno. Ya. Bueno, lo del abate también, debo reconocer, me sorprende porque tenía también el tema de que había sido el abate quien había fundado el Liceo de Hombres. Y lo que el abate le dijo al obispo Cienfuegos, que él quería fundar en Talca una biblioteca, una librería, eso le dijo, no un colegio. Y el obispo Cienfuegos quiso fundar un instituto literario en 1827 y le dijo al gobierno que quería fundar un instituto literario y que para eso tenía algunos recursos que le había dado el abate Molina. El gobierno no dictó un decreto fundando el liceo, sino que en el borde del oficio, que yo lo tengo digitalizado, le dice, autorízase al obispo Cienfuegos para fundar el instituto. Ese no es un decreto de fundación, es una autorización para que el obispo actúe. Pero como el obispo no tenía dónde funcionar, la fundación no la hizo nunca. Hasta que construyó un edificio, donde hoy día está la escuela concentrada en Talca, en la 3 Oriente, con 1 Sur, construyó un edificio que lo terminó en 1840. Y en esa ocasión, él dicta una escritura notarial, no un decreto así, una escritura notarial donde dice, con esta fecha fundo el Instituto Literario de Talca. Y a contar de esa fecha, el gobierno le da presupuesto, le da una planta de profesores y avanza como tal. 1840. 1840. Ahora, esto, reitero, no lo he dicho, lo publiqué en el boletín de la Academia Chilena de la Historia y lo mandé al Liceo Talca, a todos los profesores. Lo mandé a las autoridades universitarias, en fin, y le dije que está abierto a debatir esto en una mesa redonda, porque no se trata de publicar algo y encerrarse así después, no, yo lo dije, pero punto, no. Debe debatirlo en una mesa redonda con los argumentos de ellos y los argumentos que yo tenía. Claramente. Han pasado 4 años y aún no tengo respuesta. Bueno, claramente, hay algo ahí de eso.
Pero así es como se va formando este megaproyecto, o sea, con historias que son entretenidas también de ir conociendo también parte de nuestra historia. Nuestra realidad. Ser maulino no es solo, o ser talquino no solamente es vivir en Talca, sino que conocer también parte de la historia de la región es ser parte de esta tierra, ser una tierra que nos caracteriza pese a ser diferente, nos caracteriza, tenemos ancestros y tenemos temas comunes como la agricultura, como también la cultura, nos dividen en algunas cosas como el deporte, en algunas ciudades, pero aún así tenemos mucho más en común de lo que uno piensa. Exactamente, y la región del Maule tuvo además, si nos vamos al aspecto de la economía, un pasado esplendor bien notable. Por ejemplo, Constitución tuvo banco de Constitución, Linares tuvo banco de Linares, Talca tuvo banco, Curicó tuvo banco, Molina estuvo a punto de tener banco, San Javier también. Ahora, ¿qué significaba tener banco? Que administraban sus propios capitales. Y segundo, tanto a Constitución como a Talca y a Curicó, el Banco Central de la época le autorizó a emitir billetes, que es la máxima aspiración que puede tener un banco, que le permita emitir billetes. Y fueron bancos, especialmente el de Talca, que tuvo sucursales en todo Chile, y en Santiago tenía 5 o 6 sucursales, o sea, era un banco tan poderoso como el Banco Edward, y cuando se le autorizó a emitir billetes, se le autorizó por 900 y tantos mil pesos, consecuencia que el Banco Edward lo hacía por 1.100.000, o sea, un poquito más. Ahora, todos esos bancos desapareció el de Linares el 86, el de Talca el 84, el de Constitución un poco antes, en fin, porque fueron absorbidos por las nuevas políticas económicas surgidas a lo largo del año 84. Pero esos bancos duraron 80 o 70 años. El Banco de Talca duró casi un siglo. Entonces, eso habla de una capacidad económica muy notable, que es uno de los aspectos, digamos, que nosotros deberíamos considerar, porque hablar de historia no es solamente hablar de las batallas. Exacto, totalmente. Hay mucho más en la historia. Lo que es el poder económico que tuvo la región, el poder estratégico también, me refiero a ser como la zona de paso entre Concepción y Santiago, también tiene relevancia. Y eso también va marcando también el desarrollo y el crecimiento de la región y de cada uno de sus comunas. Ahora, el libro próximo mío que va a salir es Historia de la industria en el Maule. Y es asombroso saber, por ejemplo, que Talca construía calderas para locomotoras. Talca tenía la primera fábrica de catres del país, la primera fábrica de alpargata, que era un calzado que en esa época se utilizaba mucho. La fábrica más amplia de chocolate, de galletas, la fábrica más amplia de fierro, la fábrica más amplia de baldosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso proveía todo el país. Entonces, una de las preguntas que se me ha hecho muchas veces es ¿por qué Talca perdió ese poderío? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el camino? ¿Qué pasó? ¿Por qué Talca perdió ese poderío? Esa respuesta, don Jaime, va a estar en este megaproyecto. Es evidente, es una de las cosas que analizamos desde el desarrollo económico, por ejemplo, que tuvo Linares. Ahora, hay indicios que son muy notables, por ejemplo, el que una ciudad tuviera tranvías era un motivo de un desarrollo enorme. ¿Quiénes tuvieron tranvía? San Javier tuvo tranvía, desde la Viña Naranjal hasta la estación y hasta calle Tacna. Ese era el recorrido de los tranvías, tirado por mulas, que también había una diferencia entre el tranvía tirado por mulas y los tranvías eléctricos. Talca tuvo tranvías eléctricos y Villa Alegre tuvo un ferrocarril eléctrico, más que un tranvía, que iba desde Trapiche hasta la estación con un desvío a la altura de Guiones, no sé si tú conoces Villa Alegre, hasta las viñas de Don Miguel Bustamante. Fue uno de los primeros ferrocarriles eléctricos del mundo, inaugurado en 1915. Toda esa historia de verdad es interesante, podemos seguir hablando horas de esto, pero se nos está acabando el tiempo, así que quiero que a esa cámara pueda invitar a la gente que se interese más sobre la historia, no me refiero, como usted bien lo decía, no solo de lo que fue la guerra o las batallas que se vivieron acá en la región, sino que tenemos mucho más que contar.
Exactamente, que nosotros tenemos una historia eminentemente bélica, pero aquí hay una cosa que hay que dejar claro un poco digamos, en alivio, digamos, de los que preguntan, que estos no son temas de las escuelas ni de los liceos. Yo he dado charlas en muchos liceos, en muchas escuelas, y siempre la pregunta que me hacen los alumnos es ¿por qué estos temas no están considerados en los programas de estudio? Totalmente. Entonces, si uno va a España, por ejemplo, yo estaba en España, en Italia, ahora estuve en Costa Rica, donde encontré con profesores chilenos que hacen clases allá, ellos tienen forzosamente una hora de historia local y regional, y es muy poderosa. Pero aquí los programas no consideran, a no ser que el profesor tenga la buena voluntad de tomar un tema de historia local y lo quiera comentar. Pero si no existe esa voluntad, y además si el profesor no tiene el conocimiento necesario para hacerlo, lo más probable es que la historia regional el alumno la conozca cuando salga de sexto y se interese personalmente o por inquietud propia de conocer qué es lo que pasa en su entorno. Bueno, el llamado también es a conocer parte de su historia, y si no tiene la posibilidad, esperemos cómo van saliendo estos avances de este megaproyecto que nos va a contar la historia de la región del Maule. ¿No es así, don Jaime? Así es, y muchas gracias por la invitación, y muy interesante poder conversar de estos temas, y la gente puede acercarse. Yo tengo una página web, Facebook también, donde pueden conversar conmigo y yo responderle a las inquietudes que tengan. Bueno, entonces la invitación es esa: si usted quedó con duda o que quiere conocer un poco más sobre la historia de su ciudad, puede contactarse con Jaime González Colville a través de Facebook o también en su página en internet. Nosotros con esto ya ponemos fin. Antes queremos indicarle que si usted tiene un televisor viejo en su casa, bueno, lo puede transformar en un Smart TV. ¿Esto cómo? ¿Cómo lo puede hacer? A través del Deco Android que Multicom Maule y TV Cable Loncomilla tiene para usted. ¿Dónde lo puede conseguir? En nuestras oficinas. Con esta invitación a tener la mejor tecnología en su casa, donde tiene más de 120 canales locales, también los canales premium, internet, consola de juego, bueno, todo a disposición en su viejo televisor. Lo puede a través de este Deco Android, donde en TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Con esta invitación ponemos fin a la edición de hoy de Canal Ciudadano. Será hasta una próxima oportunidad.